El 14 de octubre de 1931, Manuel Azaña defendía en el Congreso la separación entre la Iglesia y el Estado. España ha dejado de ser católica, dijo en aquella sesión, y las élites se estremecieron. En una España donde los ricos sentaban a comer a los obispos en su mesa y los vicarios de Dios en la tierra bendecían la pobreza y los genocidios. Entonces Azaña se convertiría en una bestia negra a la que había que mandar muy pronto al infierno. No en vano, desde la noche del mismo 14 de abril de 1931, cuando se proclamó la Segunda República, el arzobispo de Toledo, Isidro Gomá, empezó a apoyar un golpe de Estado. Y cuando ganaron, a los españoles nos volvieron a inocular la religión, literalmente, a hostias. ¡La mano! Ha pasado el tiempo y Franco ya no está en el Valle de Cuelgamuros. Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, 2/3 de los ciudadanos españoles declaran ser católicos, pero resulta que solamente 2 de cada 10 van, si acaso, a misa. La gente es creyente, pero no practicante. Y a todos, a la Iglesia y a la gente, parece que les va bien con este pacto. ¿Por qué ha dejado España de ser un país católico? ¿Será que el Dr. House hace más milagros que los santos? ¿O será porque ahora que todo el mundo tiene un maldito teléfono móvil, resulta que ya no se le aparece a nadie la Virgen? El Papa Francisco lo explica mejor que nadie en una cita que le atribuye la película Los dos papas. God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I'd like to see my correction. Hemos pasado estos últimos años censurando a cualquiera que no estaba de acuerdo con nosotros sobre el divorcio, el control de la natalidad y la homosexualidad. Mientras nuestro planeta estaba siendo destruido y la desigualdad creció como un cáncer. Todo el tiempo el peligro real estaba dentro. Vamos, que más claro, agua. La Iglesia y el público al que se dirige la Iglesia Católica viven en siglos diferentes y aspiran a modelos de sociedad cada vez más incompatibles. Ahí están, esas cazadoras de brujas a las puertas de las clínicas donde se practican abortos. No se entiende cómo quitar la vida a un ser humano inocente, algo que afecta tan sustancialmente a la dignidad y a los derechos fundamentales del ser humano, no se entiende cómo esto no pueda ser también un delito. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A partir de esta sentencia de Jesús, hecho Cristo, la Iglesia Católica ha legitimado la construcción de lo que a lo largo de la historia degeneró en una herramienta de opresión de los pueblos. ¡Qué lejos quedan aquellos primeros cristianos que compartían lo que tenían y hacían el bien a sus enemigos! Hoy los cristianos de base quieren mantener eso. Claro, que si el Papa Francisco les parece a algunos demasiado moderno, pues los apóstoles eran directamente comunistas. Comunión, comunistas, comunidad, amar a tu prójimo como a ti mismo. Constantino y el Concilio de Nicea les transformó de perseguidos en perseguidores. Fue de gran ayuda que todo un emperador pusiera su aparato estatal al servicio de esa confesión. Lo remató San Pablo, que fue el que construyó el aparato. Además, a los primeros cristianos lo del boca a oreja se les daba de maravilla y en el fondo, claro, nos gusta a todos juntarnos y ellos lo entendieron. ¿Han oído eso? Bienaventurados los gansos. ¿Los gansos? Sí, por lo visto van a heredar la tierra. ¿Alguno tiene un ganso? Ahora bien, no queda claro qué parte de eso del amor al prójimo es la que no entendieron. Pues lo primero que hicieron fue acabar con la herejía del arrianismo, por supuesto a golpe de espada. Los arrianos, herejes, consideraban a Cristo como hijo de Dios. Vamos, que el padre era más viejo que el hijo. Mal asunto. Después de las catacumbas y los mártires y el sufrimiento, las víctimas se convirtieron en verdugos y sentaron las bases de la multinacional que hoy conocemos como Iglesia Católica. Que San Pablo fue una cosa y Jesucristo otra bien diferente. Y los cristianos de base, vaya si lo saben. The Inquisition, what a show. The Inquisition, here we go. We know you're wishing that we'd go away, but the Inquisition's here and it's here to stay. Oh, boy. No pensemos que la persecución les enseñó a no perseguir, al contrario. A partir de entonces se pusieron las botas. Vamos, como si los judíos sionistas terminaran creando cámaras de gas en Gaza. Pero bueno, no demos ideas. En menos de 3 siglos pasaron de ser una pequeña secta procedente de Judea a ocupar el centro del poder en el Imperio Romano. El edicto de Tesalónica significaría el comienzo de una hermosa amistad entre la Iglesia y el Estado, amistad que dura ya más de 1600 años. Lo que el segoviano Teodosio unió en el año 380, vamos, la unión de diferentes credos, que no los separe ni la Constitución Española del 78.
Solo hay que leer el artículo 16.3. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Toma ya estado aconfesional. Si es que la Constitución de Cádiz de 1812 ya insistía en este tipo de cuestiones. Efectivamente, ¿cuántas vidas ha costado la sagrada bandera de la religión católica, apostólica y romana? Y si no, que se lo pregunten a Torquemada o al cardenal Isidro Gomá. Y claro que está mal, como pasó eso de fusilar curas. Por cierto, Franco también lo hizo. Pero también está mal tener cardenales en el hombro por disparar contra republicanos. En fin, lo que no podemos decir cuando miramos a la guerra de España es que la Iglesia hiciera lo más mínimo por frenar la contienda. Al final tú me ayudas a dar un golpe de Estado el 18 de julio del 36 y yo luego te firmo un concordato con la Santa Sede en el 53. Además, para que así entres en la ONU. Quid pro quo. Los obispos blanqueando la dictadura, llevando a Franco bajo palio, dejándole nombrar a los obispos y el boletín oficial del Estado acogiendo a la Santísima Trinidad como dogma político y entregando a los curas la rectoría moral y educativa de los niños. Bueno, la rectoría moral y en no pocas ocasiones unos ratitos de ocio para unos y de terror para otros, los más débiles. Nacionalcatolicismo se llamó. 40 largos años de dictadura y luego otros 40 de convalecencia. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Vive España. Aquel concordato entregó a la Iglesia Católica la educación de la juventud española, curas y monjas adoctrinando tanto desde un punto de vista político como religioso. La asignatura de religión, equiparada a la ciencia o a la historia, hablando a los estudiantes de la grandeza de España, mitificando a héroes que aún hoy son señas de identidad españolas, sobre todo de la derecha, aunque mataran como el Cid Campeador más cristianos que moros. Lo peor de todo es que aquel concordato, firmado durante la dictadura, fue ratificado el 3 de enero del 79, solamente un mes después del referéndum sobre la Constitución del 6 de diciembre del 78. Vamos, que se redactó y se acordó cuando aún no teníamos en España democracia. Eso sí, en vez de llamarse concordato, que olía a franquismo y represión, se llama Acuerdos con la Santa Sede, que fueron 4. Uno sobre asuntos jurídicos, no fuera ningún juez a llevar la democracia a las catequesis. Otro sobre la presencia del catolicismo en el ejército, ¿qué decir? Otro sobre enseñanza y asuntos culturales, ahí están las fiestas, las patronas, los santos, y eso sí, algún que otro libro, película y obra de teatro prohibidos. Y había un cuarto, otro, claro, qué tonto, sobre economía. Ay, si tan solo las plegarias pudieran pagar nuestro déficit de 700 millones. 70 años después, la Iglesia Católica sigue teniendo mucho poder en el sistema educativo español, gracias a los centros privados y a los concertados. Hoy en España casi el 28% de la enseñanza es concertada y otros 7% directamente privada. Colegios muchas veces en manos de congregaciones tan progresistas como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. Los Legionarios de Cristo, una organización fundada por un depravado sexual que sodomizaba niños. En España y en México tienen centros educativos vinculados a la derecha, claro. Y esto sí que es un misterio, y no lo de la Santísima Trinidad. La educación pública, ese modelo de enseñanza que aún no conoce, vaya por Dios, la princesa de Asturias, representa el 67,5%, más de 13 puntos por debajo de la media europea. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Una infanta de España estudiando en un colegio público. De aquellos polvos, estos lodos. Los privilegios que la Iglesia Católica ha logrado conservar en pleno siglo XXI son muchos y notables, entre ellos que el rey y jefe del Estado esté obligado a jurar, no a prometer la Carta Magna. Cosas de la Constitución, en su artículo 61, en el título segundo, el que habla de la corona. Vamos, otra prebenda de aquellos acuerdos del 79 es el compromiso del Estado a garantizar el adecuado sostenimiento de la Iglesia. Vamos, los 7 millones que ha venido cobrando Carlos Herrera al año en la COPE, o los casi 100 millones que llevan invertidos en 13TV desde su fundación. ¿Caridad o cara dura?
Aquí, precisamente donde nos ha recibido el Papa Francisco, es el lugar donde comienza la temporada, esta temporada radiofónica. La Conferencia Episcopal solamente reconoce los 265 millones recaudados a través de la X en la casilla del IRPF. Pero algunas organizaciones, como Europa Laica, elevan la cifra a 11.000 millones. 11.000 millones. 11.000 millones de diferencia desglosados en 4.900 millones por la enseñanza católica concertada, otros 600 en ayudas al mantenimiento del patrimonio religioso, 2.000 en obra social, 900 en establecimientos sanitarios y más de 2.000 millones en exenciones impositivas. ¿Un talento para un ex leproso? ¿Un talento para un ex leproso? Templos de culto, residencias sacerdotales, monasterios, oficinas, entidades caritativas. En España se estima que el patrimonio inmobiliario eclesiástico está formado por 100.000 posesiones, es decir, el 80% del patrimonio histórico artístico español. Una barra libre que va creciendo año tras año gracias a la ley y el reglamento hipotecario, según los cuales los obispos pueden emitir certificados de dominio y poner a nombre de la Iglesia todo tipo de bienes inmuebles que pertenecían a los pueblos o que no se llegaron a registrar nunca. Desde el año 98 hasta el pasado año, más de 30.000 inmatriculaciones. Se trata de 34.961 inmatriculaciones, de las cuales 20.014 se refieren a templos de la Iglesia Católica o a dependencias complementarias y 14.947 inmatriculaciones que no se relacionan con estos usos. Donativos, colectas, rendimientos del patrimonio inmobiliario, plusvalías generadas por ventas de patrimonio. En Alemania los católicos pagan a su iglesia, aquí la pagamos entre todos. Ese paraíso fiscal, Aznar se encargaría de asegurar en 2002 con la ley del mecenazgo. Una componenda que exime fiscalmente a las confesiones o comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, blanco y en botella. Las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica a las que se refiere el artículo 16 de nuestra Constitución. Oye, tiene muchas estampitas. Muchas, todo este paquete hielo. Madre mía. Vamos, un negocio redondo esto de anunciar la buena nueva en España. Exenciones a nivel fiscal y también a nivel moral en nuestro país. Oficialmente, la pederastia nunca ha existido. Como el Estado nunca se ha preocupado, pues no hay ninguna estadística que permita conocer la verdad. Eso no impide que distintas investigaciones periodísticas hablen de 361 casos y 932 víctimas en España. Cada caso corresponde a un religioso laico de una institución religiosa acusado de abusos en noticias publicadas a lo largo de los años y que han sido condenados por la justicia o admitidos por la Iglesia, dando credibilidad a las víctimas. Menos de 1.000. En Irlanda se imputaron a 1.300 sacerdotes. En Francia se han reconocido 330.000 casos de abuso o violencia sexual sobre menores o sobre personas vulnerables en las diócesis del país desde 1950. En esos dos países, esta cantidad de casos, bajo democracia y con medios de comunicación libres, ¿qué no habrá pasado en España bajo una dictadura? Los cristianos de base, que son muchos y buenos, que estuvieron en el 15M y que hacen de la fraternidad su vida, siguen peleando por la verdad. Esos creo que han entendido lo que significaba el Cristo. No todos los cristianos son iguales. Solo a partir de 2020, y porque les obligó el Papa Francisco, algunas órdenes religiosas presentes en España emprendieron investigaciones internas y muchos obispos y órdenes religiosas todavía a día de hoy siguen negándose a investigar o a dar información. ¿Perdón? ¡Que lo pidan los de Bildu! Jardinero, jardinero, noche y día entre tus flores, y tus flores, jardinero, decoro las encendidas. El eterno fariseísmo de los que siguen pensando que España y Dios son de su propiedad. La eterna España imperial, católica, apostólica y romana, heredera de Don Pelayo, que se levantó en cruzada contra el laicismo de moros, judíos, masones, rojos, bolcheviques. Los que siguen creyéndose dueños de haciendas y de vidas. Pero ahí no termina la ignominia. Cerca de 300.000 bebés fueron robados entre el final de la guerra en 1939 y 1990. Empezaron robando los hijos a las republicanas encarceladas o fusiladas y continuaron robando hijos a las mujeres más desfavorecidas hasta 1990, ya bien entrada la democracia. Al principio,
Como dijo el padre de la psiquiatría española, el franquista Antonio Vallejo Nájera, fallecido en 1960, las republicanas y los republicanos tenían un gen rojo. Y claro, los genes no se pueden enderezar, pero podía ocultarse con una férrea disciplina nacional católica. Más tarde, también quitaban los hijos, porque simplemente esa gente son unos ladrones y ganaban dinero con ello. Monjas, médicos católicos, jugando a ser Dios, otorgando bebés a familias de clase bien que les enseñaran a decir de carrerilla las 3 virtudes teologales. Unas virtudes, sobre todo la caridad, que nunca tuvieron. Y si encima se ganaban unos dinerillos, pues miel sobre hojuelas. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, y esa frase, esa sí está en el Quijote y no esa que decimos siempre de que ladran, señal de que cabalgamos. En España, si luchas contra la Iglesia, te enfrentas a un poder con muchos siglos de antigüedad. Un poder fáctico, real, capaz de enfrentarse a la democracia emprendiendo cruzadas contra el matrimonio gay, el aborto, la eutanasia, la libertad sexual. Aunque esa actitud provoca un descenso sin precedentes de la feligresía. Según el CIS de agosto del 21, los ateos y no creyentes triplican ya los registros de hace apenas 2 décadas. Pero si queréis apostatar, tranquilos, que complicado vaya si lo es. ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! En el fondo es que les da igual, siempre podrán recurrir a la caridad del Estado, porque en España la Iglesia ha sido y es omnipotente, omnisciente y omnipresente, porque ha sido un brazo de los ricos. Y los ricos también saben que siempre pueden contar con ella. Por eso dicen que el Papa Francisco ahora es el anticristo. En España la unión de la corona, la cruz, la espada y el dinerillo es la que ha marcado el rumbo de nuestro país y muchos de nuestros retrocesos, diría que casi todos. Con ellos, con esta unión de la corona, la cruz, la espada y en la peseta, no han podido ni la reforma protestante ni la democracia. Siguen siendo el brazo espiritual del poder y la herramienta preferida de la clase dominante para tener sojuzgado al pueblo. Esa clase hipócrita que prohibiría otra vez el aborto para que las mujeres aprendan a obedecer, pero que luego mandaban a sus hijas a abortar a Londres. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. No cabe duda de que el nudo que Franco dejó atado continúa bien atado con Felipe VI. En la Constitución de la República de 1931, en su artículo 3, se señalaba que el Estado español no tiene religión oficial, y el 26, que todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El artículo 27 garantizaba la libertad de culto, asegurando que la libertad de conciencia y el derecho a practicar y profesar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública, lo que no escribió la Constitución de 1812. Luego, claro, dieron un golpe de Estado y el nuncio bendijo los cañones de Franco. Siguen lanzándonos bombas, menos mal, que Dios nunca abandona a un buen marxista.